Guatevisión presenta. Sí. Amigos, buen día, 29 de marzo del año 2017. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a BLM Noticias. Siguen las bajas temperaturas. Por lo menos no hace tanto calor. Vero, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Ricardo. Bien, contentísima de poder estar iniciando esta mañana de la mano de todos ustedes y ya listos para compartir la información de esta jornada. Gracias por estar del otro lado, por compartir estas noticias, estas mañanas, estos amaneceres. 14 grados la temperatura actual en la ciudad de Guatemala. Vamos a los títulos. Nuevas noticias de Guatemala y el mundo a continuación. Nosotros no estamos a favor de ninguna interpelación a ministros del Ejecutivo. Ya estamos tratando de ir apoyándolos a ellos y removiendo esto. Y la controversia y el divisionismo se crea en el Congreso por la interpelación a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Indudablemente que aunque están en ley dentro del legislativo, nosotros consideramos que a veces se extralimitan y no dejan que los ministros trabajen. Bueno, y debido a las interpelaciones, vicepresidente Jafet Cabrera señala que sí, los diputados se extralimitan con dicha figura y no dejan trabajar a los ministros. Auto de procesamiento por los tipos penales de abuso de autoridad y peculado por sustracción. En consecuencia, no ha lugar a decretar falta de mérito. Queda usted a partir de la presente fecha ligado a proceso penal. Diputados y exlegisladores son ligados a proceso y enviados provisionalmente a la cárcel Matamoros por el caso de plazas fantasma en el Congreso de la República. Jueza resuelve falta de mérito para José David Prado, exdelegado del Tribunal Supremo Electoral, a quien se le señala de incumplimiento de deberes. Diputado Mario Velázquez y Claudia Armelinda León, señalados delitos electorales, se declaran inocentes y dispuestos al debido proceso. En Noticias del Mundo seguimos hablando de la situación climática. El potente ciclón Debbie deja a su paso lluvias torrenciales e intensos vientos en Australia. En Estados Unidos, Donald Trump ordena una revisión del Plan Energía Limpia que impone drástica reducción de emisiones de carbono. ¿Qué sucede en el deporte? Municipal es sancionado a jugar a puerta cerrada su próximo juego de local. Le contamos los motivos que provocaron esta medida. México sigue con paso firme en ruta al Mundial al visitar y derrotar a Trinidad y Tobago. Noticias del mundo del espectáculo. Hablamos de esta que se convierte en la primera escultura de Juan Gabriel y es en Acapulco. Y también hablamos de un tema que hay que analizar, linchamientos en Guatemala. Después de lo ocurrido recientemente, vamos a nuevamente profundizar sobre esta realidad que se vive en el país. Bienvenidos a BLM Noticias. Con 48 minutos, qué bueno que nos esté acompañando en este amanecer. Gracias por esta sintonía de todos los días. Y nosotros felices de poder compartir con ustedes estas imágenes, sí, en vivo y en directo de cómo está despertando Guatemala. Esas lucecitas que una a una se van sumando. Son los guatemaltecos que deciden enfrentar esta jornada, pero con una sonrisa, con buen ánimo y con buena alegría. Guatemala le está esperando con los brazos abiertos. Qué gusto saludarlos a todos aquellos que nos sintonizan desde tan tempranito y que están listos para empezar, por supuesto, esta mañana con nosotros, con muchos temas importantes. Lo invitamos, si usted sale a las 6, pues por lo menos que tenga un repaso de cuáles son los temas de los que más se está hablando en el país en estos momentos. Esta discusión generada en torno a la presentación para ser interpelada de la ministra de Salud en el Congreso de la República. Nuevamente surgen opiniones por estas famosas interpelaciones. Diferentes sectores, diferentes analistas manifestándose entonces a través de esta interpelación. Recordemos que hoy fue citada también la ministra al Congreso, una de las más de 50 citaciones que ha tenido dentro de su labor. Para mañana a las 10 se tiene programada la interpelación contra la ministra Lucrecia Hernández Mac. Este será el primer juicio político que se llevará a cabo en el Congreso de la República contra un ministro del gobierno del presidente Morales. Sin embargo, toda la controversia se ha generado entre diputados de varias bancadas, por lo que algunas de ellas han señalado que no asistirán al hemiciclo mañana por considerar que esto es una
pérdida de tiempo. A decir del diputado Marvin Orellana, integrante de la Comisión de Salud del Legislativo, no necesariamente se solicitará el voto de falta de confianza para la ministra. Además, ha señalado que se le ha citado para que pueda reflexionar y presente las pruebas de su trabajo hasta este momento. Bueno, la titular de Salud Pública señaló que está dispuesta a presentarse al Congreso y presentar la información que requieran los diputados. ¿Cuáles serán algunas de las preguntas, que son 22? ¿Cuál es la cobertura de acceso a planificación familiar? ¿Cuál es el porcentaje real de cobertura total de la población según la proyección del INE? A partir de su toma de posesión, ¿qué monto de deuda a proveedores ha cancelado? ¿Cuántas denuncias ha puesto al Ministerio Público por compras no documentadas y faccionadas? ¿Cuántos hallazgos tiene su ministerio por unidad ejecutora por parte de Auditoría Interna y de la Contraloría General de Cuentas? Entre otras preguntas. Pero sí, hay una serie de dudas desatadas porque dicen esta es una pérdida de tiempo, es una funcionaria que muchos consideran está haciendo las cosas relativamente bien a pesar del poco tiempo que lleva en su cartera, y muchos aseguran que esto se trata de una jugarreta, un movimiento político de algunos diputados en este clima obviamente de discusión, mientras los trabajadores de salud que representan a distintos sindicatos siguen reclamando la destitución de la ministra. Así que hay muchas lecturas que se está haciendo sobre esta posible interpelación, porque debemos decir que se podría llegar a cancelar. Se va a discutir nuevamente esta jornada en el Congreso de la República. Hemos visto también a algunos diputados del Congreso manifestarse y que hoy tendrán ellos la oportunidad de decir que no quieren que se haga y que se lleve a cabo esta interpelación. Bueno, ayer abordábamos este tema ampliamente. Usted participaba a través de las redes sociales y decía todo lo que piensa en relación a las interpelaciones. Debemos recordar lo que ha pasado en gestiones anteriores, donde algunos ministros, bueno, en el caso, recordemos, Cintia del Águila, ministra de Educación, sí. En su momento, muchos hacían una verdadera pérdida de tiempo de pasar tantas horas allí en el Congreso de la República respondiendo nada solo por el antojo de algunos diputados. Se hablaban de más de 60 preguntas que se tengan programadas para esta interpelación. Veremos qué tan prudente puede llegar a ser entonces que se lleve a cabo. Bueno, pero hablando del Congreso de la República, hablando de este famoso caso de plazas fantasma y las investigaciones que se están realizando, efectivamente, la titular de Juzgado A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, resuelve ligar a proceso a los exdiputados Alexander Castillo, Juan Alcázar y Selvin García. Esto se hace por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad, ya que hay indicios de su participación en el caso denominado Plazas Fantasma dentro del Congreso de la República. Al momento de resolver en el caso de los dos diputados, la jueza Domínguez ligó a proceso a Manuel García Chutá del Movimiento Reformador y César Fargardo por los delitos de peculado por sustracción y abuso de autoridad. Todos los señalados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fueron enviados a prisión preventiva a Matamoros, en donde estarán hasta que se resuelva este proceso. Hablando de la realidad económica, un tema que es fundamental, el tema del desempleo, sobre todo cómo los jóvenes se ven afectados, justamente aquellos que por primera vez deciden salir a buscar trabajo. Y es que fuertes cifras fueron reveladas en las últimas horas y fueron dadas a conocer en la encuesta nacional de empleo o ingresos. Los resultados han resaltado que 4 de cada 10 jóvenes guatemaltecos ya en edad de trabajar se ven afectados por la falta de oportunidad de contar con un puesto laboral. En esta encuesta también se da a conocer que existe una población en edad de trabajar de 11.1 millones de personas. El 83% de la población económicamente activa representa justamente el sector de los jóvenes, y de estos el 1% que se encuentran en actividad laboral tienen finalizados los estudios universitarios, el 23% el diversificado y el 19% la primaria, mientras que otro 6% no ha concluido ni siquiera el nivel primario. A decir del ministro de Economía, Rubén Morales, para evitar el desempleo en la política económica se tiene un segmento priorizado a los jóvenes mediante el modelo cooperativo. El tema que hoy estamos abordando, que también nos preocupa, y esto ocurría en el inicio de esta semana, el lunes por la noche, un linchamiento, un nuevo linchamiento que termina con la vida de 3 personas, una práctica común ya en muchos lugares del interior del país, y es que 3 presuntos asaltantes, como recordamos, fueron vapuleados y quemados vivos la noche del lunes por una turba enardecida en la aldea San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, en el último episodio de una práctica cada vez más frecuente, la justicia por propia mano. Bueno, y es que para rescatar los cadáveres y al supuesto delincuente herido, un contingente de 50 policías ingresó a la comunidad, ejecutó el operativo y se retiró rápidamente a fin de no quedar atrapados por la turba. De acuerdo con el estudio del Grupo de Apoyo Mutuo, GAM, al menos 310 personas han muerto linchadas en Guatemala en los últimos 9 años, y los heridos por estos hechos
sobrepasan el millar. Uno de los principales detonantes de los linchamientos es la impunidad que prevalece en los ámbitos penal, civil y laboral, y por eso Guatemala decide tomar la justicia por su propia mano. Bueno, hay que agregar que este informe del GAM, del Grupo Apoyo Mutuo, destaca que los linchamientos no son exclusivos de zonas pobres y con menos presencia del Estado, sino que en las áreas urbanas también se incrementan los hechos de hacer justicia por la propia mano. Estimaciones oficiales señalan que la mitad de las 16 muertes violentas que se registran diariamente están asociadas a ambos grupos del crimen organizado. Linchamientos, el tema que hoy vamos a abordar, preocupante, la realidad que se refleja, por supuesto, desde hace mucho tiempo, porque esto no es nuevo. Esta vez cobra mucho sentido y mucha relevancia porque son 3 personas las que pierden la vida linchadas en este lugar, pero la pregunta está vinculada a eso justamente. Queremos conocer qué es lo que opinan los guatemaltecos, así que Pedro, muy buenos días. Buenos días, compañeros, feliz miércoles, ya estamos pues ya a la mitad de la semana y como siempre nuestras redes sociales activas para que usted las utilice y también porque queremos saber su opinión. Ya escuchaba usted a Ricardo y a Verónica sobre el tema del día, pues lo queremos abordar y obviamente pues queremos saber entonces qué es lo que piensa. ¿Cuáles cree que son las causas por las cuales surgen los linchamientos en el país? Esa es la pregunta del día de hoy, la puede usted contestar a través de nuestro Facebook, Viva la Mañana Guatevisión, y también pues usando el hashtag BLM Linchamientos. Les recuerdo también el Twitter, @Guatevisión_TV y @VivaLM_GTV. Esta es la pregunta, también ya le dejé la etiqueta, así que ahora solo falta que usted pues participe con nosotros. Apenas estamos empezando, así que tenemos un par de horas para saber entonces qué es lo que usted piensa y también aprovechando, lea también los demás comentarios de los televidentes para que usted se pueda ir formando pues las diferentes ideas que hay al respecto de este tema. Muy buenos días, compañeros. Y en el tema internacional también abordamos algo importante, nuevamente a las urnas, la gente de Ecuador lista entonces, y hablamos de la realidad democrática de Latinoamérica, de este país sudamericano específicamente. Y es que el pueblo ecuatoriano sí elegirá este domingo al sucesor del presidente socialista Rafael Correa en lo que serán, según los analistas, unas elecciones cruciales para la izquierda latinoamericana después de que países como Argentina y Perú votaran por partidos de derecha. Bueno, efectivamente, según analistas, el voto de los 12.8 millones de ecuatorianos convocados será determinante para la izquierda latinoamericana. El oficialista Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa, fue ganador de la primera vuelta con el 39.36%, mientras que Guillermo Lasso, ex banquero de 61 años y ex ministro de Economía, obtuvo un 28.09%. Le contamos que el resultado también será decisivo para el fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien el gobierno de Correa mantiene aislado en su embajada de Londres desde el año 2012. Debemos rescatar que el candidato oficialista Lenín Moreno es partidario de mantenerlo, mientras que Guillermo Lasso está en contra y podría expulsarlo del país en caso de ganar las elecciones. Bueno, esto es lo que está pasando en el contexto internacional y seguimos sumando algunas otras noticias, algunas de mucha relevancia, por supuesto, sobre todo para Europa. Crisa, buen día. Ricardo, Verónica, muy feliz miércoles para ustedes y a todos en casa, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen y por supuesto sí, hay mucha información que compartir desde muy temprano y este es un revés para Londres, Escocia, que da su primer paso para la independencia y votaba este martes precisamente a favor de un nuevo referendo sobre la independencia para poder celebrarse dentro de los próximos 2 años. Esta decisión pues representa dolores de cabeza que se suman a lo que ya padece con todo el gobierno británico para poder comenzar su salida de la Unión Europea. El legislativo de Edimburgo aprobaba estos 69 votos contra 59 que respaldaron el pedido de la premier Nicola Sturgeon y que bueno, va a convocar a una nueva votación. En las calles, decenas de personas independentistas con banderas escocesas y de la Unión Europea prorrumpieron en vítores, así que esta es una muy buena decisión para los escoceses, valga la redundancia, y por supuesto para la Unión Europea, que está teniendo muchos cambios junto con el Brexit. Estaremos dando a ustedes esta información, repasando las portadas internacionales y otros temas del mundo. Por favor, acompáñenos desde muy temprano. Muchas gracias, Crista. Y ahora sí hablamos del clima también para ver qué pasa con las temperaturas. Le damos los buenos días a la buen Quinto. Tenemos que hablar del clima. Muy buenos días a todos en casa. Guatemala, ciudad capital, amanece hoy con una temperatura actual de 14 grados centígrados. Vemos que las posibilidades de lluvia
se mantienen bastante bajas con un 20%, y déjenme contarle que esta ola de calor que afectaba el territorio nacional el día de ayer seguirá afectando el norte y el oriente de nuestro país, para que usted lo tome en consideración. Los primeros rayos de sol empiezan a salir cada vez más temprano, a partir de las 5 de la mañana con 59 minutos. El sol se estaría ocultando a partir de las 6 de la tarde con 14 minutos, y más adelante le vamos a estar platicando un poquito más acerca de esta ola de calor que afecta el territorio nacional, las temperaturas extremas, máximas y mínimas para cada uno de los departamentos, y cómo estará el clima entonces para los próximos 4 días, para que se empiece a preparar ya para este fin de semana. 6 de la mañana en punto. Muy buenos días. Gracias por la información, Lorraine, y nosotros nos vamos rápidamente a las calles para el primer enlace. Alberto Cardona está listo para compartir con nosotros parte de la crónica de ese día. Alberto, buenos días. Gracias, Vero. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Ubicados a inmediaciones del Trébol, donde les podemos comentar que ya se observan pues algunos taxis de color blanco con algún tipo de mensaje donde están en contra de esta empresa mejor conocida como Uber. Estos representantes de los taxis de color blanco pues han anunciado para esta mañana, específicamente a las 9 de la mañana, que estarán movilizándose como medida de presión al gobierno y también hacia el Congreso de la República para que esta empresa pues sea retirada de Ciudad Capital. Se tiene previsto que los taxistas se estén reuniendo en distintos puntos, principalmente acá en el Trébol, donde nos encontramos ubicados, también a inmediaciones del Obelisco. También tenemos información que los taxistas podrían iniciar una marcha, podrían iniciar una manifestación pacífica en el sector de la zona 6 y también en la zona 18. Serían 4 las áreas donde ellos pues estarían iniciando esta protesta con sus vehículos de color blanco. Se estarán enfilando hacia el Congreso de la República. Esto pues ha llamado mucho la atención de la población guatemalteca. Muchos guatemaltecos, al escuchar y estar informados sobre esta posible manifestación de más de 150 pilotos con su vehículo correspondiente que se estarían movilizando, pues han decidido esta mañana madrugar. La información que nos han brindado las autoridades municipales es lo que refleja, ya que el congestionamiento vehicular se puede observar en el sector del Trébol y también en el sector de la calzada San Juan. Hace pocos momentos pues nos ingresó el mensaje de texto sobre la información que manejan las autoridades municipales misqueñas, y han comentado que sí hay mucho tráfico en el sector, hay mucho congestionamiento vehicular en el área de la calzada San Juan y Nueva Montserrat. También la información que nos han brindado las autoridades municipales de Ciudad Capital es que ellos pues ya se mantienen listos con más de 40 agentes de la policía municipal para estarlos ubicando en distintos sectores al momento que se lleve a cabo esta manifestación por parte de los taxistas. La información ha sido clara, serían 2 empresas las que están organizando este tipo de manifestaciones, serían por lo menos unos 150 taxistas. Sería la 5ª manifestación que se realiza durante el año por parte de los pilotos de taxis rotativos de color blanco que están en contra no solo de esta empresa conocida como Uber, sino también por el incremento de multas que les imponen las autoridades municipales en distintos sectores acá en la Ciudad Capital. Nosotros estaremos pendientes sobre esta manifestación que se tiene previsto que esté iniciando a las 9 de la mañana. Cuando el reloj marca las 6:03 de la mañana, les podemos comentar que ya algunos taxistas comienzan a reunirse acá en el Trébol, donde nos encontramos ubicados. Están a la espera del llamado correspondiente por parte de los representantes y líderes de este movimiento de taxistas que se estarían movilizando en 4 puntos. Escuche ustedes, zona 6, zona 18, Trébol y Obelisco. Con esta información e imágenes de Edgar Calanche, regreso con ustedes de nuevo. Muy buenos días. Buenos días, Beto, y complementamos esta información que nos acabas de dar con estas pantallas para recordar el motivo central de esta marcha, de esta protesta de los taxistas contra el servicio de Uber. Y esto será en distintas áreas de la Ciudad Capital: Atlántico, Roosevelt,
Boulevard Liberación. También en Aguilar Batres, Avenida Petapa, Boca del Monte, zona 6 y zona 19. Como bien decías, tienen previsto dirigirse al Ministerio de Gobernación y al Congreso para pedir que el servicio Uber deje de operar en el país. Los taxistas señalan que deben cumplir con una serie de requisitos como cursos, revisiones, entrega de facturas y pagos para brindar el servicio mismo que Uber no cumple. Entonces señalaron que Uber es una competencia desleal para el gremio. Esto ha pasado ya en muchas capitales del mundo. Pasó en Buenos Aires, pasó en Santiago de Chile, pasó en Lima, pasó en Costa Rica, donde, bueno, muchos de los taxistas se quejan ante, bueno, este servicio que ya se ha hecho muy popular y es muy usado en muchas capitales del mundo, el famoso Uber. 6 de la mañana con 5 minutos. Vamos ahora inmediatamente con más información y anticipamos antes de Prensa Libre lo que trae los deportes. Noticias deportivas que Pedro Chandiano tiene para compartir a continuación. Así es, compañero, la actividad deportiva bastante importante y bueno, ayer se daban muy buenos partidos y entre estos, pues bueno, estaba el partido de Argentina contra Bolivia y bueno, pues no le fue tan bien a Argentina en esa oportunidad y de hecho, pues bueno, están entonces sufriendo. ¿Y qué fue lo que pasa? Bueno, Bolivia queda 2 y bueno, Argentina en 0 en esta clasificación mundial de Sudamérica y bueno, pues habían muchísimos chismes, podríamos decir, donde el equipo pues tendría que usar sildenafil para poder jugar a tanta altura. Recuerden entonces que el partido se hizo en Bolivia a 3.600 metros sobre el nivel del mar y bueno, obviamente pues estas condiciones afectaban a estos jugadores que no estaban acostumbrados, pero no, pues esto salió a desmentir el entrenador de la selección argentina, Edgardo Bauza, donde desmentía el uso de sildenafil a sus jugadores para acoplarse a estos 3.600 metros sobre el nivel del mar. Lo único que pasaba eran dolores de cabeza, mareos y vómitos, por lo que se le dio únicamente paracetamol. Ya pues habían muchas especulaciones en redes sociales, esto no fue así y al final pues Bolivia pues gana 2-0 en esta clasificación mundial de Sudamérica rumbo a Rusia 2018. Más adelante también hablamos sobre más partidos también pues en el deporte nacional y mucha información. Ahora sí, pues continuemos. Continuar, tenemos información de última hora que queremos compartir con todos ustedes sobre la fuerte afluencia vehicular que se ha registrado en la ruta interamericana debido a un accidente de un tráiler que chocó esta madrugada. Estamos hablando del kilómetro 18 de la ruta interamericana. El tráiler chocó contra un árbol en el kilómetro 20, ruta a Misco. Las autoridades del tránsito trabajan en el lugar para poder liberar y poder agilizar el tránsito lo más pronto posible, pero al momento la movilidad vehicular es lenta. Le recordamos entonces que tome su tiempo en consideración, que pueda tomar alguna ruta alterna si es posible. Alta presencia vehicular desde el kilómetro 18 de la ruta interamericana, ruta que se dirige a Misco. 6 de la mañana, 7 minutos. La portada de Prensa Libre en pantalla para empezar con más noticias. Prensa Libre presenta. Rápidamente repasamos entonces, tema central, el vinculado a la interpelación. Retorna vieja estrategia de interpelación pese a repudio. Diputados emprenden ronda de juicios políticos y esto arranca con la ministra de Salud. Otros temas de actualidad que resalta la realidad que viven miles de niños que trabajan y estudian a la vez en diferentes ciudades. En el fútbol, Brasil festeja, Argentina sufre. Son algunos de los títulos, pero ya en el interior, estas son las noticias. Las vemos a continuación. Datos interesantes, por supuesto, que vemos en la portada de Prensa Libre esta mañana y en su interior esta primera noticia, y es que jueza ordena investigar a trabajadores de la Contraloría General de Cuentas. En 3 meses el MP debe entregar la acusación en contra de 5 sindicados por el supuesto aumento injustificado de 22 plazas en la planilla del Congreso de la República. Vuelta de página en Prensa Libre, nos encontramos con otra noticia. Y sí, es el tema del día. Interpelaciones desatan dudas. Práctica de presionar a funcionarios con los juicios políticos es retomada por los diputados. 3 ministros forman fila para llegar al Pleno. Una más de Prensa Libre antes de pasar a la portada internacional que le queremos mostrar también. Y esta habla de lo siguiente. Sin recursos para proteger a madres. Pese a que existe una ley que obliga a financiar la salud materna, todavía los resultados son pobres. Los indicadores, de acuerdo a la ministra de Salud, reflejan mucha desigualdad. Títulos de Prensa Libre, 6:09 minutos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Tenemos portadas internacionales a continuación. Crista, rápidamente contigo.
Nos vamos hasta Australia, queremos conocer cuál es la información que está circulando en torno a la situación climática y a lo que están viviendo, y también vemos allí The Australian, lo tiene usted en su pantalla, hablan del huésped que está no deseado y que podría llegar. Allí está en la portada del Mundo también hablando de Debbie, que deja estado de caos y demolición, y obviamente otros titulares de crisis energética que es causada por la factura de los comestibles. Esto obviamente en relación al Foro Mundial de la Alimentación, que advierte que los supermercados buscan reducir las facturas de energía, las cuales obviamente se van a ver afectadas por la alta demanda de productos refrigerados. Estaremos dando un recorrido amplio por otras portadas del mundo. Acompáñenos aquí en BLM Noticias. Y empezamos hablando del tema que tocábamos hace un ratito nada más, la interpelación de la ministra de Salud, que se encuentra con más dudas que respuestas hasta el momento, a pesar que la Comisión de Salud entregó ya las preguntas que van a realizar a la funcionaria, carecen de apoyo de los diputados para el juicio político que se pretende realizar mañana a partir de las 10 en el hemiciclo parlamentario. La semana pasada, la Comisión de Salud solicitó interpelar a la ministra Lucrecia Hernández, pero a 2 días del juicio político, el apoyo para el interrogatorio cada vez es menor. 2 diputados de la comisión pidieron retirar su firma de la solicitud y la sala de trabajo convocó a sus integrantes para decidir si retiran la interpelación. Como fue una decisión colegiada como comisión, vamos a reunirnos y evaluar en pleno qué es lo que procede realmente. ¿Estarían reculando a la decisión de interpelar a la ministra por la presión que hay en las redes? Pues yo creo que no, yo creo que nosotros básicamente en la comisión vamos a tomar la decisión de la forma más objetiva y técnica. Se convocarán para el día de mañana los diputados, estamos pendientes del salón que nos puedan dar acá en el legislativo y posterior a eso tomar la decisión concreta. La bancada oficial salió en defensa de la funcionaria y señaló que no apoyarán ninguna interpelación en contra de ministros de Estado. Nosotros no estamos a favor de ninguna interpelación a ministros del Ejecutivo, ya estamos tratando de ir apoyándolos a ellos y removiendo esto. Todavía tenemos la esperanza que no se dé. Si la Comisión de Salud no decide suspender la interpelación, tampoco podrían realizarla por falta de quórum, porque bancadas como Todos, UNE y FCN no estarían en el hemiciclo como rechazo al juicio político. Por otro lado, ante la presión y la inconformidad de diferentes diputados del Congreso de la República, integrantes de la Comisión de Salud analizarán el retirar la interpelación en contra de la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Por su parte, otros diputados mantienen firme su decisión con respecto a la misma. Desde la Comisión de Salud entregaron las 25 preguntas que le harían a la ministra de Salud en la interpelación del jueves. De acuerdo con el diputado Marvin Orellana, la interpelación será para que la ministra reflexione sobre su actuar en el cargo. Para conseguir los datos yo creo que no es necesaria. Para lo que sí es necesario es para que ella reflexione su forma de actuar. Y es necesario para que ella realmente se preocupe. Si yo no sé si le va a dar tiempo, ¿no?, en modificar el presupuesto que le dejaron la Comisión de Finanzas. ¿Sería como un castigo para la ministra? No, yo no creo en castigo. Yo creo que a las personas yo a mis hijos no los castigo. Yo con mis hijos creo que hablo con ellos, llego a acuerdos. El castigo yo creo que en estos tiempos ya no se habla de castigo. Sin embargo, la interpelación se podría suspender. 2 diputados de la comisión decidieron retirar su firma en la solicitud del juicio político. ¿Cuánto se ha dicho en relación al tema de la interpelación? Y nosotros hace algunos días platicamos con el diputado Luis Hernández Asmitia y esto nos decía en relación a los motivos del por qué decide su bloque político, además él es integrante de la Comisión de Salud, citar a la ministra al Congreso. De la historia del país. Y esa crisis se tiene que abordar de una forma técnica, nunca política. Y hemos hecho una investigación larga, hemos fiscalizado los puestos de salud, los mismos hospitales, y nos hemos dado cuenta que hoy tenemos una crisis que si no se toman las decisiones correctas e inmediatas, vamos a llegar a un colapso del sistema de salud y muchas vidas de guatemaltecos pueden estar en riesgo de perderse. Diputado, ¿qué respuestas busca la Comisión de Salud? Pues básicamente la capacidad de la ministra ha mostrado incapacidad en varios de su gestión. Ella no conoce la gestión pública. Hoy salía en uno de los medios principales, en una de las portadas, de que retrocedimos 20 años en la mortalidad materna. Así es. Pero no nos damos cuenta que hoy el Ministerio Público, en ese programa específico que es para abordar la problemática de la mortalidad materna, únicamente ha ejecutado el 3%.
cuando a la fecha deberíamos de tener un 25% de ejecución presupuestaria. Otro de los temas muy importantes que nos preocupa como congresista es de que todo lo están comprando a puerta cerrada. Me explico. Diariamente compran 2.4 millones de quetzales por medio de compras directas. Eso es corrupción. Y comparto una frase que decía la ministra en varias entrevistas. La corrupción en esta cartera es homicidio y por lo tanto lo que vamos a velar nosotros es de que estén las personas más adecuadas manejando la cartera. Vuelvo a repetir, la crisis se aborda de una forma técnica, nunca política. Diputado, cuando usted habla de la incapacidad de la ministra, bueno, ha citado algunos de los casos, ¿creen que no está habilitada, que no reúne las condiciones necesarias para poder estar frente a la cartera de salud? 8 meses después de su gestión nos hemos dado cuenta que lo que ha pasado es de que ella se ha cerrado en su despacho. Ella no puede trabajar en equipo. Varios de los sectores de que hoy trabajan el tema de salud no les da ni siquiera audiencia y eso ha conllevado de que la cartera retroceda. Por ejemplo, a nivel de los salubristas, están pendientes 30,000 salubristas porque les renueven el contrato y estamos en marzo, llevan 3 meses sin recibir salario. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente tenemos a una ministra con buenas intenciones. No dudo de que hoy esté trabajando más de la cuenta. Pero no podemos esperar que de buenas intenciones y de una administración de prueba y error vamos a sacar adelante una cartera que depende de la vida de los guatemaltecos. Lo más importante es la salud de los guatemaltecos. Hoy se está violando un derecho constitucional y si no se toman las medidas adecuadas vamos a perder la vida de muchos guatemaltecos. Yo invito a los medios a que vayan a ver los puestos de salud. Verificar si verdaderamente están atendiendo a la gente. ¿Qué es lo que pasa en esas comunidades? Que la mujer que está buscando dar a luz, que es la cosa más linda de este mundo, pierda la vida porque tenemos un sistema de salud que no la puede atender. Eso no se puede aceptar y por lo tanto nosotros lo que necesitamos al frente de esa cartera es una persona que tenga conocimientos de la gestión pública, que esté dispuesta a sentarse con todos los sectores, que no se encierre en su despacho, sino que verdaderamente saque adelante el sistema de salud de Guatemala. Bueno, esto dice el diputado, justamente también ese día entrevistamos a la ministra de Salud y hablaba de que ella está dispuesta, por supuesto, a llegar y a responder todas las preguntas después de este tira y afloque que se había generado hace algunos días atrás justamente en el Congreso de la República. Pero ¿para qué sirven las interpelaciones? ¿Tienen algún sentido específicamente? ¿Van hacia algún punto claro de parte de la demanda que los diputados o algún sector del Congreso de la República puede tener para citar a un funcionario público? Justamente vamos a preguntarle a Byron Barrera, analista y consultor político. Byron, buen día, bienvenido a BLM Noticias. Bueno, pero se ha generado en este caso y particularmente con esta ministra, la ministra de Salud, una controversia bastante fuerte que podría terminar en la suspensión de esta interpelación. ¿Qué piensa usted al respecto? Buen día, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo creo que uno de los problemas que tiene esta interpelación a la ministra de Salud Pública es que los diputados, el Congreso de la República, actualmente ha perdido bastante legitimidad. Arrastra un desprestigio muy grande el Congreso de la República, fuera de que las interpelaciones casi siempre se han utilizado con fines políticos y con el objeto de chantajear a los funcionarios de Estado. Por lo general, los diputados citan una y dos y hasta 3 o 4 veces a los ministros para exigirles muchas veces plazas o exigirles bajo la mesa algunos contratos con empresas y con grupos que tienen capturados ciertos negocios en la administración pública, especialmente en el ramo de la salud, donde todos sabemos que se mueven grandes intereses. De manera que uno de los problemas es la falta de legitimidad, de prestigio, de moralidad, de ética que rodea actualmente al Congreso de la República, por los tantos casos que se están ventilando de antejuicios en los que luce a la vista que es un centro de negocios el Congreso de la República más que un foro de debate político serio donde se discutan los problemas nacionales. Ahí tenemos las reformas constitucionales, por ejemplo, entrampadas totalmente, sin ningún avance. Ahí tenemos la figura del antejuicio que ni siquiera fue afectada por el Congreso, la han dejado totalmente válido ese procedimiento, que es un procedimiento poco ético que no contribuye a investigar los casos de la corrupción, que frena la justicia y que permite la impunidad. Actualmente el antejuicio se desbordó, se otorga
a demasiados, a un sinnúmero de funcionarios públicos, y ahora hay una presión pública para que la moralidad vuelva a la administración en general. De modo pues que creo que en el Congreso de la República los diputados tienen que reflexionar si este tipo de acción también prestigia al Congreso o no. Creo que es mal vista una acción de esa naturaleza. Gracias, Byron Barrera, analista y consultor político. Y sí, son las opiniones que se van sumando a este compás de espera para saber si, insisto, después de lo dicho en las últimas horas, puede suspenderse la interpelación a la ministra de Salud, pero se siguen sumando opiniones a este tema. Seguimos analizándolas, como bien decías, Ricardo. Por ejemplo, el vicepresidente Jafet Cabrera hizo públicas las críticas respecto a la figura de esta interpelación que se pretende realizar en contra de 2 ministros de Estado. A decir de Cabrera, los diputados se extralimitan y no dejan a los ministros trabajar como corresponde. Creemos pues que estas interpelaciones, pues indudablemente que aunque están en ley dentro del legislativo, nosotros consideramos que a veces se extralimitan y no dejan que los ministros trabajen. En torno a la división que existe entre el FCN, es una situación que escapa incluso al señor presidente, a mi persona, porque nosotros no estamos participando activamente en el partido, como lo dijo el señor presidente desde el primer día que asumimos las funciones. Nosotros somos la unidad nacional y no estamos involucrados directamente con los señores diputados. Así es de que esta es una situación que el jefe de bancada tendrá que dilucidar por qué son estas posturas. Bueno, y nos vamos inmediatamente a las calles con nuestro compañero Julio León, que tiene más información para nosotros. Adelante, Julio, te escuchamos. Buen día. Muy buenos días a ustedes también, compañeros. Claro que sí, me encuentro aquí ubicado en inmediaciones de donde estamos compartiendo el set precisamente. Y sí, estoy hablando del Boulevard Los Próceres y Cuarta Avenida de la zona 10. Mucha precaución, por favor, para todos los usuarios que están ingresando a través de la ruta interamericana. Y ya les vamos a explicar por qué. Lo que ustedes están viendo en este momento es el Boulevard Los Próceres. Como les estoy comentando, del lado derecho de sus pantallas están viendo todo el ingreso a través del área del Obelisco hacia este mismo sector, y del lado izquierdo justamente todos los vehículos que ingresan desde el área del Trébol de Vistahermosa descendiendo de carretera El Salvador. Bien, ¿por qué les mencionaba lo de la ruta interamericana? Tomemos en cuenta un tránsito bastante lento desde el kilómetro 23. La razón, a partir del kilómetro 20, un hecho de tránsito se genera a horas de la madrugada y esto afecta al paso vehicular de todos los usuarios que desean ingresar a la ciudad capital a través de esta misma ruta interamericana. Como les repito, desde el kilómetro 23 ya hay una fuerte cola de vehículos y un congestionamiento pues bastante considerable en esa parte de la ciudad. Tenemos que mencionar también otros ingresos de la ciudad, información que nos provee la gente de Provial justamente, y estamos hablando de la ruta del Pacífico, donde una cola desde el kilómetro 14, bueno, en realidad entre el kilómetro 14 y 15 es la cola para todos los usuarios que ingresan desde el área de Villanueva hacia el sector de la calzada Raúl Aguilar Batres a través de la cuesta de Villalobos. Les repito, entre el kilómetro 14 y 15 ya la cola de vehículos, y en la ruta del Atlántico ingresando también a través de zona 17 y zona 18 desde el kilómetro 8.5 en realidad ya está la cola de vehículos. Recordemos que a partir del kilómetro 7.5 hay un retorno pues bastante pronunciado, donde la mayoría de usuarios están pues también a esta hora de la mañana presentando pues algún tipo de inconformidad, ¿no?, por las largas colas que están teniendo que hacer en este ingreso a la ciudad. Por último, estos vehículos, como usted puede ver, ingresan desde el área de carretera El Salvador. La mayoría sí tienen ya un tiempo de espera pues un tanto pronunciado, ya que desde el kilómetro 20 se está haciendo pues esta compactación vehicular para todos los que ingresan a través de esta misma ruta. Son los ingresos a la ciudad que en este miércoles pues están definitivamente afectando el paso para la mayoría de guatemaltecos, así que usted por favor tome sus precauciones si es que esto forma parte de su ruta. Recordemos que en la parte central de la ciudad también frente al Palacio se encuentra un grupo de manifestantes. Esto pues, en algún momento podrá afectar un poco el paso vehicular, más que todo por la gente que se detenga a observar. Bueno, 6:23 de la mañana es la información que tenemos para ustedes a esta hora del día. Ya el sol empieza a salir un poquito más, la temperatura es un poco más amigable que la de ayer. Me refiero a que no está tan frío como estuvo sucediendo el lunes y martes de esta semana, al menos es mi percepción que tengo desde aquí, desde las calles. Es lo que tenemos, vamos de vuelta con ustedes y más adelante información desde otro punto de la ciudad. Muchas gracias. No tenés la última.
Gracias por la información, muy amable por esta información, y nosotros tenemos noticias de última hora a continuación. Vamos con esto. Y esto tiene que ver básicamente con la Fiscalía contra la Trata de Personas. En coordinación con fuerzas policiales realiza este día 4 allanamientos en la ciudad capital. Preste usted atención porque se trata de la Fiscalía de seguimiento a un caso revelado en julio del año 2016, en donde se localizaba un listado de clientes que acudían a una casa cerrada para pagar favores sexuales, conocida como el Escondite de los Placeres, ubicada en Las Charcas, en la zona 11 de la ciudad capital. En su fachada se leía asesoría laboral, pero allí se vendía sexo. Según la investigación en medios de prensa, le ofrecían trabajo a mujeres y luego, cuando éstas llegaban a la entrevista, les indicaban que era para prostituirse. Analistas y fiscales analizan posible evidencia relacionada al caso. Al momento han localizado un teléfono móvil que se presume contiene material pornográfico infantil. Reiteramos, este lugar se localiza en la zona 11 de la ciudad capital, en Las Charcas, un lugar conocido como el Escondite de los Placeres, aunque en su fachada se leía asesoría laboral. 6 de la mañana con 25 minutos, tenemos que continuar con la información nacional. Y es que conocido como plazas fantasmas, y este caso en donde están involucrados diputados y exlegisladores, la jueza a cargo de la audiencia de primera declaración resolvió ligarlos a proceso y enviarlos provisionalmente a la cárcel Matamoros. Tenemos que destacar que los ahora procesados fueron capturados la semana pasada y quedaron ligados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción. De procesamiento por los tipos penales de abuso de autoridad y peculado por sustracción. En consecuencia, no ha lugar a decretar falta de mérito. Queda usted a partir de la presente fecha ligado a proceso penal. Los 5 diputados quedaron ligados a proceso en el caso de plazas fantasma. También quedaron en prisión preventiva en la cárcel de Matamoros. Alexander Castillo y Juan Alcázar pidieron traslado. No estoy pidiendo ninguna comunidad extra, ni estoy pidiendo que se mantenga en algo que no es extra. Yo lo que quiero es un lugar para poder ver a mis hijos. No es de hacer de menos a las personas con las que estoy conviviendo actualmente, pero son personas que cuentan con 200, 300, 500 años ya de condena. Y obviamente eso lleva un protocolo muy distinto al que puede llevar una persona que se encuentra en mis condiciones. Se les negó la petición y únicamente se concedió el permiso a César Fajardo para que reciba atención médica en el Sanatorio Montemaría por la diabetes que padece. A partir del día de hoy, 28 de marzo del año 2017, el ingreso a dicho centro asistencial. El tiempo estrictamente necesario. También será evaluado por el INASIF. En mi caso, desde el momento que renuncié como diputado, me he sometido desde junio del 2016 hasta la fecha a todos los órganos jurisdiccionales correspondientes. Los otros 4 evitaron dar declaraciones. Los abogados defensores apelarán la resolución de los jueces. Mientras tanto, autoridades del Tribunal Supremo Electoral han indicado que están evaluando la posibilidad de que el partido FCN Nación sea sancionado con una multa máxima de $125 por no entregar los estados financieros de la campaña. Así lo dio a conocer el director del Registro de Ciudadanos de dicha entidad. Escuchemos lo que decía. El partido FCN Nación podría ser sancionado con la multa máxima de $125 que contempla la ley electoral y de partidos políticos anterior por incumplir con la presentación de 3 informes de financiamiento político en 2015. Lo que más común que se aplica son sanciones de multa. Lo que tenemos que determinar es qué tipo de multas, si las multas reguladas a partir de la reforma de la ley electoral que van de $50,000 en adelante, o si les son aplicables por la época en que se omitió el informe, las multas que estaban reguladas antes de la reforma, que tienen un máximo de $125. El análisis del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para imponer la multa al partido oficial dependerá de la fecha de las omisiones de los informes. Por retroactividad no se podría. Si hubo requerimientos o simplemente se establece que la omisión de los informes fue antes de la reforma, entonces sí podría ser la ley anterior la que se aplicara, de $125. De existir omisiones posterior a la entrada en vigencia de las reformas a la ley electoral, el partido de gobierno estaría siendo sancionado con multas que superen los $50,000. Paralelo a las acciones que emprenda el Registro de Ciudadanos, la Auditoría Electoral revisa la documentación presentada en destiempo sobre el financiamiento electoral del partido FCN Nación.
6 de la mañana con 28 minutos. Continuamos. El Tribunal Supremo Electoral se desligó del proceso anómalo al inscribir a los dos candidatos a diputados señalados de falsificar actas y declaraciones. Por su parte, la juez Judith Secaida, titular del Juzgado Quinto Penal, decretó falta de mérito para José David Prado, exdelegado del Tribunal Supremo Electoral, en la audiencia de primera declaración. La jueza argumentó que no existen elementos suficientes para pensar que Prado pudo haber participado dentro de este delito de incumplimiento de deberes. El registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral se desligó del procedimiento denunciado por el Ministerio Público en la inscripción fraudulenta del candidato a diputado Claude Jarmelín de León en las elecciones de 2015. El orden del formulario que presentaron por parte del Partido Fuerza es exactamente el mismo orden que se presentó en la Asamblea. Se hizo la inscripción de los candidatos, se entregaron las credenciales y nadie objetó nada. El órgano electoral atribuyó a un tema interno del Partido Fuerza la posible alteración de datos para inscribir al candidato, cuyo procedimiento tuvo el aval del exdelegado departamental José David Prado. Para el tribunal todo el procedimiento administrativo es normal y fue normal y correcto, no hubo absolutamente nada anormal en el procedimiento al revisar toda la documentación. Que por supuesto esa documentación ya le fue entregada al Ministerio Público. Según la investigación, Prado habría omitido indicar los resultados de la Asamblea Extraordinaria del Partido Fuerza, lo que permitió que se insertaran datos falsos para inscribir a De León. Ahora, si internamente hubo actos por parte de alguna otra persona, pues han de haber sido situaciones a título personal, ¿verdad? Que no constan dentro del expediente absolutamente nada de eso. El registro de ciudadanos afirmó que durante las elecciones pasadas no existen expedientes con alteraciones de datos, pese a las revelaciones de las investigaciones por 2 inscripciones fraudulentas. Y tenemos que seguir hablando de lo que sucede a nivel departamental. Colocamos en pantalla esta portada de Prensa Libre para conocer algunos de los titulares que nos traslada al interior de nuestro país. Todo Noticias Ciudades, San Marcos, empleados paralizan labores, trabajadores de la Municipalidad de San Marcos paralizaron labores ayer durante 2 horas en demanda de un bono de compensación de 1,000 quetzales y la anulación de un contrato que califican de lesivo entre la Corporación Edil y una empresa de telefonía. #LovinMiCiudad, envíen sus fotos o videos a ciudades@prensalibre.com, es lo que nos indican como uno de los usuarios que ha enviado entonces esta imagen. Automóvil vuelca tras chocar en Zacatepeques. Un automóvil que circulaba en la 7ª calle Oriente de Antigua Guatemala, Zacatepeques, no se detuvo al llegar al crucero de la 4ª Avenida Sur y volcó al ser chocado por otro vehículo que iba por la avenida, al parecer a exceso de velocidad. Cruz Roja abre sede en Alta Verapaz. El puesto de apoyo de la Cruz Roja guatemalteca en Campur, San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue inaugurado por Denise Huelman, presidente de la directiva de esa institución en Cobán, con la presencia de autoridades municipales y locales. Noticias que puede encontrar en Prensa Libre. 3 hombres fueron linchados en San Miguel, Ixtahuacán, San Marcos, luego que unos 1,000 pobladores los señalaran de haber atropellado a 2 trabajadores de una empresa de telefonía con el fin, presuntamente, de asaltarlos. El hecho ha causado conmoción en la población. Jorge Gómez López fueron linchados por una turba de 2,000 pobladores que los señalaron de haber atropellado a 2 trabajadores de una empresa de telefonía móvil, mientras que Francis José Orozco Castillo, de 19 años, permanece en la sala de cuidados intensivos del Hospital Nacional, con quemaduras de 2º y 3er grado en el 80% de su cuerpo, y su estado es delicado. También Adelso Rogelio Carreto López, de 30 años, guardia de seguridad, falleció por politraumatismo en la emergencia del centro asistencial, mientras que Adán Rodas permanece hospitalizado con golpes y heridas, ambos trabajadores que repartían tarjetas y recargas electrónicas. A continuación le presentamos este recorrido que hacemos todos los días por los departamentos con el contenido que ustedes nos envían y que nos permiten tener un acercamiento con todos ustedes. En esta oportunidad tenemos una serie de imágenes que nos envían acompañado de un mensaje. Son algunas imágenes de la cuenca del lago de Atitlán. Soy Juan Sicay, catedrático de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Santiago Atitlán. Bienvenidos a esta región. La vida es una oportunidad, benefíciate de ella. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, alcánzalo. La vida es un desafío, enfréntalo. La vida es un juego, juégalo. Dice
Nos envía entonces este mensaje de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias a Juan Sicay que nos envía entonces estas hermosas imágenes que nos permite tener un acercamiento a este hermoso Santiago Atitlán. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos sus fotografías a hoycelebramos.guatevisión@gmail.com y nosotros estaremos compartiéndolo con todos ustedes. 6 de la mañana con 34 minutos. Continuamos con más información. Más gracias, Lorraine. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Hay muchos temas para abordar esta mañana, así que no se vaya, porque en BLV Noticias hoy hablamos de linchamientos y sigue, por supuesto, el tema de la posible interpelación, porque todavía está en discusión en el Congreso de la República si se realiza o no. Hablaremos de eso y sobre todo temas internacionales cuando regresemos de esta pausa comercial. Todo esto al regresar en BLM Noticias. Cuando volvamos, ¿qué pasó con el ciclón Debbie en Australia? Los vientos, la lluvia y las consecuencias de este fenómeno natural. Y en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ordenó una revisión del plan de energía limpia que impone drástica reducción de emisiones de carbono en este país.